norteamericanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América. Igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 11 de diciembre del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillán Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Logando Piña. Muy buenos, Roger. Muy buenos días. Vamos de inmediato a pasar a los temas. Presidente Jimmy Carter, Premio Nobel de la Paz. ¿Qué tiene usted que decirnos a eso, arquitecto? Bueno, aquí tenemos que... Carter, Medio Oriente, conflicto Israel y Palestina. La mayor amenaza mundial a la paz, dice don Jimmy Carter. Bueno, fíjense que con su país prácticamente en pie de guerra, pasando por encima de la intervención de los organismos de Naciones Unidas, a los cuales finalmente aceptó plegarse. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ha movilizado lo más próximo posible a Irak todos los contingentes que podría necesitar para atacar a Irak. Y lo ha llamado una maniobra de entrenamiento, no recuerdo ahora cuál es el nombre que le han puesto. Y aún así, dice Carter, que el conflicto Israel-Palestina es el peligro mayor a la amenaza mundial. Y tiene razón. Porque ya hemos dicho acá, en este programa, humildemente, pero con mucha convicción de lo que decimos, que eso va a llevar a un enfrentamiento que va a arrastrar a los propios Estados Unidos de América y va a crear un conflicto interno en la nación norteamericana entre aquellos que o simpaticen o estén alineados religiosamente con un bando o con el otro. Y eso va a ser terrible. Y hemos visto ya algunos síntomas de crisis. Dijimos que en la Florida le echaron mano a tiempo a un doctor apellido Goldstein, judío, que tenía en su casa un arsenal para volar las mezquitas del área de la Florida. También el tirador que mantuvo al jaque a Washington, junto con un jovencito, ese tirador, veterano de la guerra de Tormenta del Desierto, era miembro de la Nación del Islam, presidido por Louis Farrakhan, negro, musulmán. Y también hemos dicho que en un estado, no recuerdo cuál, le echaron mano a unos neonazis que tenían todo un programa de agresión contra los judíos. Entonces, eso no se puede atizar. Y ese conflicto ahí, que es un poco el reflejo de lo que se está planteando en el caso de un ataque a Irak que arrastraría un ataque contra Arabia Saudita, sería sencillamente una hecatombe, una insensatez increíble. Y por el bien de la humanidad y por el bien de los propios norteamericanos, ese camino tiene que ser desechado. Entonces, Jimmy Carter, que no deja de ser un hombre del sistema, ya hemos dicho que es miembro del Council on Foreign Relations, y que su entidad, el Instituto Carter, creo que se llama, ha sido utilizada para supervisar algunas de las elecciones en donde participan miembros del diálogo interamericano en Latinoamérica. Pero Carter es un hombre que se ganó su espacio cuando le devolvió a los panameños su canal. Nosotros nos quitamos el sombrero ante el señor Carter. Es un hombre bueno, puede estar equivocado,
por lo menos no coincidimos en algunas cosas, y eso no quiere decir que él esté equivocado y nosotros estemos en lo cierto. Pero sus actuaciones dicen claramente que es un hombre de corazón y se merece ese premio Nobel que le acaban de entregar en Oslo. Ojalá que se le escuche con relación al asunto de Ariel Sharon, que realmente va a llevar al mundo a un desastre si se le deja seguir por ese camino. Y recordemos que Israel, bajo el mando de Ariel Sharon, es 20 veces más responsable de faltas y desconocimientos a las Naciones Unidas que Irak. El último desacato se lo hizo a una comisión que iba a examinar o a investigar una matanza que se había producido. Jenin. Y entonces él le dijo que no iban a poder llegar ahí porque no se lo iba a permitir. Y esa comisión tuvo que devolverse y Naciones Unidas tuvo que meterse el rabo en las piernas. No fue así. 83 resoluciones ha desobedecido Israel de las Naciones Unidas. Récord de todos los récords. Nadie lo va a romper nunca. Y ahí no se ha tomado ninguna acción, ni se ha llamado al Consejo de Seguridad que acelere, ni se han enviado ningunos inspectores, y se sabe de antemano que tiene armas de destrucción masiva. ¿O no es así? Pero entonces vamos a atender al llamado, al clamor que ha hecho el presidente Carter en un escenario muy apropiado como es el de Oslo, en la entrega que se le hizo del Premio Nobel de la Paz, muy merecido. ¿Tú no has visto la película La Suma de Todos los Miedos? Todavía no. No, bueno, te debo esa invitación. Sí. La temática de la película arranca en que desde 1973 Israel tiene bombas atómicas nucleares, artefactos nucleares, aunque de una dimensión intermedia, pero nuclear al fin, y que esa bomba, al derribar un avión en el conflicto que se produjo en aquella época con Egipto, cayó ahí en el desierto y luego alguien lo rescató y ya en la actualidad amenazó a los Estados Unidos con hacer detonar ese artefacto. Ah, bueno. Entonces, pero dice la película, y lo da como un dato histórico, desde 1973 Israel tiene esos artefactos. ¿Quién se los facilitó? Pues los Estados Unidos. Por otra parte, yo quería agregar a lo del señor Carter, y esto con respecto a nuestro país, y escúchame que me tome un minutito más, pero yo creo que vale la pena recordarlo. Y es que el señor Carter estaba en el poder en los Estados Unidos cuando en 1978 hubo toda aquella batalla con el régimen del doctor Balaguer para el ascenso al poder, legítimamente ganado con una pela electoral por el presidente Antonio Guzmán. Y quien realmente intervino para que se llevara a cabo ese traspaso con el menor de los traumas, como en efecto se logró, aunque con algunas arrugas, no era solamente, o no fue solamente Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez hizo el show vocal internacional, pero la presión por detrás quien la hizo fue el gobierno de los Estados Unidos. Y eso también deberemos tenerlo en cuenta y agradecérselo al señor Carter. Hay que recordar que el doctor Balaguer dejó sentado en la marquesina de su casa al embajador norteamericano, horas muertas, y no lo recibió. Él iba a llevarle el recado del señor Carter de que entregara el poder pacíficamente. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a Venezuela. El presidente Chávez denuncia golpe es inminente. También eso es muy preocupante. La situación ha derivado ya al punto de que la Suprema Corte, los jueces de la Suprema Corte desfilaron en contra del gobierno. Dice aquí: el gobierno del presidente Hugo Chávez denunció la inminencia de un pronunciamiento militar que busca consumar un nuevo golpe de Estado en Venezuela en medio de la grave confrontación política y social que vive el país. En un comunicado difundido esta madrugada por la presidencia venezolana se afirma que los medios golpistas difundirán en las próximas horas un video del pronunciamiento que busca crear pánico en la población y desatar violencia en las principales ciudades del país.
Esta advertencia del gobierno cae en medio de una tremenda crisis política que divide al país entre los partidarios de Chávez y los que exigen su dimisión o elecciones anticipadas. Bueno, una de las cosas que está planteada y una de las preguntas en uno de los titulares de la prensa de hoy es ¿hasta cuándo las tropas van a respaldar al presidente Chávez? Porque la situación es que hasta ahora las Fuerzas Armadas venezolanas respaldan al presidente Chávez, que es el presidente legítimo de Venezuela. Y todo lo que se produjo antes pues fueron episodios de atentados contra la constitucionalidad. Ahí hay todo un escenario montado, que los dominicanos sabemos de eso. Pasamos por ahí en 1963 y el otro día me llamaba mi primo hermano Leonanita para decirme, ¿no te estás acordando de las cosas de 1963 viendo lo de Venezuela? Y que tienes razón. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la situación allá. Ojalá que la mediación de la OEA y la presencia de Gaviria se imponga, porque si se le da salida a la apetencia de los golpistas, la respuesta estará ahí. No sabemos cuál va a ser, pero el mismo Chávez está diciendo la inminencia de un golpe militar, y si el golpe es militar, tiene que haber militares, ¿no? De modo que eso significaría que se dividirían los militares, y eso significa guerra civil. Bueno, pues vamos a seguir entonces a ver qué otra. Venezolanos temen emergencia, falta de alimentos y combustibles. Eso es otra señal del deterioro de la situación, porque también se ven fotografías de largas colas de vehículos buscando combustible en Venezuela. Imagínense usted, Venezuela sin combustible. Aquí dice también que temen falta de alimentos. Sí. Eso sí puede ser, porque resulta que Venezuela es una nación cuya economía, basada en la riqueza petrolera, en gran medida descuidó su economía productiva agropecuaria, ¿no? Se ha hecho muy dependiente de las importaciones, hasta donde nosotros hayamos podido seguir la situación. Hace ya un tiempo que no viajamos a Venezuela, pero eso era lo que conocíamos de lo que es la economía venezolana. El petróleo lo puede todo, pero a la hora de nones, usted no se puede comer el petróleo. Si usted no produce lo que usted se come, esa es la peor de las dependencias. Y por eso hemos dicho y sostenemos que en la batalla contra el hambre, contra ese flagelo contra el cual se han desatado tantos pronunciamientos de organismos internacionales y se han dedicado años, el año para acabar con el hambre, el año para acabar con todas las miseria, manifestaciones de pobreza, etc. Bueno, yo quiero decirles que para acabar con el hambre hay que fomentar la capacidad productiva de cada país. Eso es lo que se ha dado en llamar correctamente la autosuficiencia alimentaria. Cada país debe producir lo que se come. Si tiene excedentes y quiere intercambiar eso con otros países por otras cosas, bueno, perfecto. Pero tiene que asegurarle a su población que no va a pasar hambre. Y eso no lo puede hacer si está dependiendo de las importaciones para comer. Entonces, esa es una reflexión que queremos hacer, porque sabíamos de esa dependencia de Venezuela, de las importaciones, sobre todo de ciertos productos agrícolas. Sí, yo no creo que haya cambiado mucho esa situación. Los gobiernos no se han ocupado precisamente en esa línea de. O sea, que sigue siendo el petróleo dependiente, y el petróleo, la columna vertebral, y la minería en un segundo nivel. Pero el siguiente titular me llama mucho la atención y sobre todo me preocupa un poco. Dice que Estados Unidos autoriza la salida de sus diplomáticos en Venezuela. Ahora han sido previsores, en el otro parece que en el otro intento de golpe les cogió adentro, o prefirieron que se quedaran dentro.
Sí, dice aquí, autorizó la partida voluntaria de su personal diplomático no esencial de Venezuela, anunció este martes el Departamento de Estado. La autorización se extiende a los familiares del resto del personal diplomático, precisó el departamento. Es decir, que dicen, este es el personal esencial y este es el que no lo es. El que no lo es, se puede ir voluntariamente, pero devuélvame la soga. Sí, ¿verdad? Sí. Y además los familiares, bueno, se van los no esenciales con sus familiares. Y los familiares de los esenciales que se van también a tener que quedar, se pueden ir voluntariamente, pero también devuélvame la soga. Así es. De modo que aquí está el titular con el interrogante, ¿hasta cuándo Fuerzas Armadas apoyarán a Hugo Chávez? Yo quería decir con respecto a este titular un breve comentario, y es que en este caso y en esta oportunidad, como señalé, los Estados Unidos parecen haber sido previsores, lo que no ha sido el presidente Chávez. Yo tengo la impresión de que el presidente Chávez ha demorado mucho en tomar ciertas medidas en diferentes etapas de desarrollo de este proceso, pero ese es un comentario muy personal. Yo creo que él ha incurrido en muchos errores. Ha incurrido en muchos errores. Ha dado libertades. No, y además ha incurrido en muchos errores de política, pero él es el presidente legítimo de Venezuela, y si eso no se respeta, Venezuela va a una guerra civil, y eso hay que evitarlo a todo costo. 6 veces legítimo le llamaríamos. A todo costo. La crisis eléctrica. Una orden sorprendente. Miércoles 11. Prohíben apagones a partir del día 15. La Superintendencia de Electricidad hizo la advertencia a las empresas distribuidoras. Sí, es sorprendente porque el titular parece decir no va a haber apagones. En realidad, lo que ha hecho la superintendencia es quitarle un pretexto. Es decir, bueno, en ese periodo ustedes no van a hacer ni mantenimiento, ni se va a hacer reparaciones, ni ampliaciones, ni modificaciones de nada. Ustedes van a aplazar todo eso. De modo que los apagones que nos dan con el pretexto de que están haciendo reparaciones, van a tener que decir, no, lo estamos haciendo porque quisimos y porque estamos desafiando las instrucciones y la autoridad del gobierno dominicano. Eso es lo que ha hecho la superintendencia con esto. La desgracia de Diógenes Marino Gómez, nuestro amigo. Diógenes Marino Gómez, ex Dimargo, duerme donde le coja la noche. En esa situación. Eso es una cosa realmente que vergonzosa, penosa. Es penosa. Mi mujer, dolorosa. Cuando me pasó el periódico, me dijo, vas a ver algo ahí que realmente te va a conmover. Y cuando cogí el periódico y me encontré con esa crónica de que este señor que llegó a disfrutar de una posición muy holgada económicamente, no tiene a dónde dormir. Parece que la familia también lo ha abandonado. Sí, lo abandonó. La esposa y los hijos están en Nueva York. Esto es, y bueno, y hay que recordar también que él salvó la vida cuando se cayó el avión de la American Airlines lleno de dominicanos. Él estaba supuesto a haber venido ahí. Viajado ahí. Que él hizo hasta una circular de esas que él hacía. Bueno, queremos decir lo siguiente. El gobierno, que es responsable en gran medida de la situación de Diógenes Marino Gómez, porque se le está desconociendo los derechos que la justicia le ha dado con respecto a una serie de litis que él tenía. Entonces no debe permitir que esa situación se prolongue. Nosotros queremos darle esta demostración de solidaridad como ser humano, y porque, bueno, hemos intercambiado con él, no somos amigos en el sentido de lo que es el vínculo de la amistad, pero sí hemos tenido muchos intercambios muy amigables en distintas oportunidades, y realmente nos resulta impresionante que alguien pueda llegar
compañero de partido, porque él siempre se ha declarado abierta y públicamente ser un PRDista, y lo ha sido, fundador del partido, y ha dado grandes aportes económicos cuando lo tenía, y aún sin tenerlo, lo ha sabido tomar de otras fuentes para pasarlo al PRD, al propio doctor José Francisco Peña Gómez. En lo personal llegó a darle la protección que necesitaba en un momento crítico de su vida. Todo esto ha llevado a Diógenes Marino Gómez donde está y le ha devuelto absolutamente nada de lo que él ha sabido dar como ser humano. Bien. El dislocado mercado cambiario. Compran dólar de República Dominicana a 21 y lo venden a 22,45. No, compran dólar a 21 pesos. Sí, a 21 pesos. No. Y lo venden a 22. Dólar de la República Dominicana. Ah, dólar. Bueno, compran el dólar a, sí, a RD 21 y lo venden a RD 22,45. Sí. Mejía encabezará reunión con la Junta Monetaria hoy, se supone, ¿verdad? Y el dólar se vende a 21,50 tras acuerdo con el sector financiero. Bueno, la noticia de ayer en la tarde decía que se estaba comprando a 21 y lo vendían a 22,45. Los dos periódicos de la tarde decían eso. Sin embargo, hoy en la mañana, uno de los periódicos dice que se está vendiendo a 21,50. Vamos a ver, esto dice aquí que el presidente va a encabezar reunión de la Junta Monetaria. No sabemos a qué va el presidente a esa Junta Monetaria. A que le digan lo que tiene que hacer. Yo creo que ni una cosa ni la otra. El presidente no puede aceptar que la Junta Monetaria le diga lo que tiene que hacer. Porque si la Junta Monetaria es autónoma, tiene por encima al presidente de la República, no por debajo. Y en segundo lugar, como la Junta Monetaria es autónoma, el presidente no debe ir a sentarse allí porque él no es miembro de la Junta Monetaria. ¿Cómo se va a ver eso? Bueno, como el decreto que dictó Joaquín Balaguer cuando designó a Guillermo Carán como gobernador del Banco Central, que el mismo decreto decía que el gobernador tenía que irle a dar cuenta y le fijaba, no recuerdo ahora exactamente los días que tenía que ir o si era diariamente, pero tenía que rendirle cuenta de la situación. Eso es insólito, pero recuerdo eso. El mismo decreto con que lo designó decía que él tenía que darle cuenta al presidente de la República. Pero ese era Joaquín Balaguer. Entonces ahora él va el presidente. Y yo creo que no debería haber ido. Debe estar en este momento allá, si es hoy en la mañana, dice, cabezará la reunión de la Junta Monetaria. Vamos a ver lo que sale de ahí. Pero como estaba anunciado que la Junta Monetaria le iba a dictar pautas, entonces hay que suponer que se aprovechará su presencia allí para decirle que eso es lo que él debe hacer. Eso es sumamente lamentable. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Bueno, aquí tenemos entonces la información sobre la soberanía nacional. Coinciden Jacinto Peinado y las fuerzas bochistas del PLD. Ven lesiona, la Fuerza Armada del PLD. Ven lesiona soberanía soldados de los Estados Unidos vigilando la frontera dominico-haitiana. Es curioso, pero así está. La crónica reúne las opiniones que virtió el amigo Jacinto Peinado, aspirante a la candidatura presidencial del reformismo, y el nuevo grupo, las fuerzas bochistas. Pero ellos están dando por sentado el asunto de los 8.000 soldados, y ya eso fue aclarado por el secretario de la Fuerza Armada. Además ya se sabe que ni siquiera son 8.000, sino que son 1.200 a lo largo de un periodo, y que en ningún momento va a haber más de 200, según la última aclaración que salió en la prensa, por cierto, ya comentábamos, de manera muy extraña desde Puerto Príncipe. Decíamos, es muy peculiar que la embajada norteamericana le esté diciendo
haitianos que están entrenando, van a venir a entrenar a los dominicanos para que cuiden su frontera contra ellos, porque uno de los factores que se va a impedir que pasen por ahí es la inmigración ilegal. Bueno, pero está muy bien que ellos vayan y se lo digan. Lo que tiene que ver es que ese entrenamiento que vengan a hacer se haga en el contexto, como dijo el secretario de la Fuerza Armada y como se comprometió a hacer, de respeto a la Constitución de la República. Un contingente de 8.000 soldados, ni siquiera mucho menos de 8.000 soldados, es absolutamente inaceptable en el contexto de respeto a la soberanía dominicana. Ahora, si van a venir grupos de 100 o 200 en programas de construcción, todavía un saborcito desagradable, pero si van a traer los 20.000 fusiles y van a enseñar el uso y mantenimiento de los 20.000 fusiles, vengan, mientras tanto, para nosotros cuidar mejor la fronterita esa. Petróleo y combustibles. Ligera baja hoy en precios del petróleo. El Brent de Londres cotiza a 25,59. Bueno, fíjense que, como hemos explicado, los mercados fluctúan con cualquier cosa. Y ya el hecho de que se vea como que Estados Unidos no va a seguir el curso de acción de una agresión unilateral contra Irak, comienza a dejarse sentir en los mercados. Bueno, aquí está toda la estructura de precios de este fin de semana. La impresora nos hizo una jugada aquí, se ven todos los números están medio dislocados, pero bueno, hubo aumentos. El caso de la gasolina premium subió 1 peso con 3 centavos, la regular 1 peso, el gasoil regular subió 16 centavos, pero el gas licuado de petróleo, el GLP, con el que se cocina, subió 74 centavos el galón. Tú me estabas diciendo que había salido una información sobre eso. Una información en el periódico El Caribe, que desde hace ya, señala el periódico, unos días, está apareciendo en la página de la Secretaría de Industria y Comercio, aludiendo a que los distribuidores de gas propano no están aplicando, en la sección económica, no están aplicando un subsidio al gas propano de 10 pesos con 50 centavos por galón, que eso rebajaría el cilindro de gas de las 100 libras a 225, 235 pesos. ¿Y por qué en el dictamen de los precios que da por resolución la Secretaría no lo hace figurar? Porque que no está. En la resolución eso no está. Bueno, el Caribe ha lanzado esa especie. Vamos a ver, y en el internet dice el Caribe. Sí. A lo mejor, digo, puede estar esa aseveración. Lo que no hemos visto, y lo sacamos del internet, precisamente no habíamos traído el mismo día, lunes, porque el encargado de poner la página de la Secretaría de Industria y Comercio al día, pues parece que se coge los fines de semana y entonces le sale a uno la resolución de la semana anterior. Y yo suelo trabajar con la que sale y por esa razón podemos decir que no hemos visto eso. Pero bueno, lo vamos a chequear ahora con más cuidado por si se nos ha escapado, porque a lo mejor al cazador se le va la liebre, dice. No, y dice aquí que el subsidio del gas, ese es el siguiente titular, no se está aplicando y que los consumidores se quejan de que el GLP ya está a 20,50. Este es el titular. Subsidio al gas no se aplica. Dice, los consumidores se quejan de que el GLP ya está a 20,50 el galón. Dice, Industria y Comercio dispuso la ayuda esta semana mediante una resolución, dice ahí. La Secretaría de Industria y Comercio dispuso para esta semana un subsidio de 10,50. Precio de venta del GLP en las envasadoras al público, pero sin embargo el precio por galón no refleja eso.
El precio por galón no Se están refleja eso. atribuyendo a que los distribuidores se lo estaban Yo voy están a haciendo uso. chequear el asunto porque, como ya les he dicho, se retrasó la página. Sí. Mañana comentaremos eso. Ok. Temas nacionales. La corrupción gubernamental. Mejía cree que saldrán otros implicados en el Pepe Gate, dice el presidente. Ex piloto de Caribe en Miami acusa a funcionarios en el caso narco de los 455 kilos del avioncito. Bueno, aquí está la declaración que dio el presidente y que reproduce el periódico Listín Diario en el día de ayer. Dice: Mejía cree saldrán otros implicados del Pepe Gate. El jefe del Estado hizo hincapié en que se aclarará todo en los tribunales y reiteró que él no guarda ningún secreto con relación a la corrupción. Manifestó que es partícipe de que todo se aclare suficientemente. Aquí se le cita textualmente en dos afirmaciones. Dice en una: yo he dicho que aquí, para enfrentar la desgracia nacional que es la corruptela, lo ideal hubiera sido no decir nada como antes. Tú te quedas callado y nadie sabe nada, enfatizó el jefe del Estado. No estamos de acuerdo con el presidente. Yo no sé qué fue lo que él quiso decir, si fue que él no lo dijo bien, pero lo que terminó diciendo no podemos estar de acuerdo con él. Porque no decir nada es caer en la situación que teníamos cuando el doctor Balaguer y cuando otros gobiernos, como el gobierno de Leonel Fernández, la corruptela imperaba en el gobierno, pero de eso no se decía nada. Entonces, bueno, dice el presidente, tú te quedas callado y nadie sabe nada. Después dice en otro lado, el caso del famoso Pepe Gate ahora, hay grandes personalidades de este país que están involucrados en eso, dice el presidente. Es decir, que la justicia se encargará de hablarlo a su debido tiempo. Yo no he querido precipitar nada para que sea la justicia que lo aclare, recalcó el presidente Mejía. Bueno, hoy sale en el Diario Libre, que esa es la misma matriz de donde sale la revista Rumbo. Dice: ex piloto Caribe acusa a funcionarios en caso de narco y las declaraciones provocaron la suspensión de visas a Estados Unidos. Dice: la detención y sometimiento por narcotráfico de los pilotos de Caribe apresados en la Florida con un alijo de 452.6 kilos de cocaína dio un vuelco sorprendente al conocerse la revelación hecha en los interrogatorios por uno de ellos de que cumplía órdenes directas de varios funcionarios del gobierno. ¿Te oyeron bien? Fuentes de Entero Crédito revelaron que los presuntos implicados son piezas clave de la nueva lista diseñada por las autoridades estadounidenses para proceder al retiro de visas. El piloto de la aeronave HI 698CT, Rafael de la Cruz, fue quien se destapó en los interrogatorios con la grave acusación. El 7 de agosto, de la Cruz y Luis Madera abordaron en el aeropuerto de Jerez el avión alquilado a la aerolínea Caribe donde laboraban. Conforme estaba pautado en el plan de vuelo, hicieron una parada en Exuma, Bahamas, de 35 minutos y aterrizaron en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, unos 20 millas al norte de Miami, y lugar a donde les fueron encontradas 7 pacas con la droga. No era la primera vez que lo hacían en el mismo avión que tenía el logotipo del cuerpo de ayudantes militares del presidente. Esa es la parte grave del asunto. Bueno, eso es un avión que se tomaba en alquiler. Bueno, se le puede alquilar a cualquiera. Usted no le puede poner el logotipo del gobierno a una aeronave que no es del gobierno o que no esté arrendada por el gobierno, sobre la cual haya una vigilancia total del gobierno, que nadie más lo esté utilizando, pero un avión que lo utiliza el gobierno una tarde de un día y una mañana de otro, le van a poner el logotipo del cuerpo de ayudantes militares para que se use eso como patente de corso, para poder entrar en cualquier parte. Eso es muy delicado y yo no creo que eso fue una casualidad. Después aquí dice que el rumbo detalla las conexiones de la operación de narcotráfico. Y aquí aparece entonces con mayor detalle, ¿verdad?,
dice en este momento, los 5 pasajeros que viajaron con él en uno de esos vuelos raros, se encontraba el empresario de bienes raíces Martín Abreu Pimentel. Horas después de aterrizar en el aeropuerto de Herrera, Abreu Pimentel, de 39 años, fue acribillado a balazos por los ocupantes de una jipeta blanca en el parqueo trasero de Trío Café. ¿Ustedes recuerdan esa situación? En la avenida Lincoln de la capital. Sí, que Fuentes del Departamento Nacional de Investigaciones aseguran que el viaje a La Habana podría dibujarse como una cuidada maniobra de narcotráfico. Y por ahí sigue. O sea, fíjense cómo los vuelos, y hay ya versiones de que esa noche ese señor estaba reunido con altos funcionarios de Palacio, ahí en el Trío Café. Y hasta se identificó a la funcionaria. Entonces, eso es lo que hay. No queremos repetir aquí, pero se le identificó. ¿Salió en los periódicos? Sí, salió nombre en el periódico. Ajá. ¿En qué periódico? Yo recuerdo que salió en uno de los periódicos pequeños, de esos regalados, no sé si Excelsior, que es una dependencia del Listín, o en el propio Listín. Pero en uno de ellos salió, estoy absolutamente seguro. Bueno, pero ya lo corroboraremos. Ok. Vamos a seguir. Sainete político. El Parlacén, Parlamento Centroamericano. Hay 22 diputados dominicanos representando a la República Dominicana en ese parlamento. Los diputados del Parlacén, ellos mismos niegan que sea una mala inversión del gobierno. Bueno, ¿qué usted dice a eso? Yo tengo que preguntarle primero si ya modificamos la Constitución de la República para hacer a la República Dominicana miembro del Parlacén. Porque que eso no se puede hacer así porque a fulano de tal le dio la gana. Oigan lo que representa eso. De los 22 diputados que mencionó Roger ahora, 10 son del PRD, 10 del Reformismo y 2 del PLD. Y cada uno recibe $4,000 mensuales. Dólares. Eso hace un total representa $88,000 mensuales, o sea, $1,056,000 anuales, o sea, 24,288,000 pesos dominicanos anuales. Esa representación, ¿para qué? Yo pregunto. Ahí hay personas que tengo que respetar, por ejemplo, una persona que siempre me ha gozado de mi consideración y que he recibido de ella mucha consideración, que es Víctor Gómez Vergés, pero yo lo lamento. ¿Qué es lo que gana el país con esa representación? ¿Para hacer qué allí? Hemos decidido nosotros, la República Dominicana, los dominicanos, que nos vamos a integrar con Centroamérica. Todavía estamos discutiendo negociaciones de tipo económico, donde no ha habido acuerdos, y entonces nos vamos a integrar políticamente. Es decir, ese es un ente político, y eso supone que de alguna manera nos estamos desprendiendo de parte de nuestra soberanía, porque nos estamos adscribiendo a un órgano que está agrupando a varias naciones centroamericanas. Bueno, es bien por las naciones centroamericanas, que incluso tuvieron un nacimiento común, pero nosotros no tenemos nada que ir a buscar con un órgano político de nuestra institucionalidad para estar sometidos a las decisiones de ese órgano con una representación de diputados. ¿Qué es lo que hacen ahí? Comprometer a la República. Y mientras tanto tener nosotros los partidos un campo más amplio de la repartidera, la política de la repartidera, porque eso es lo que hay. Para eso es que están, y muy jugosas, $4,000. Bueno, entonces, eso teníamos que decir. Eso tiene que suspenderse sencillamente porque eso es inconstitucional. Y eso es una dilapidación de recursos que no hay derecho a hacer sencillamente por la gracia de los partidos y la connivencia entre todos, que hemos llamado conchupancia, imitando el término que usaron los venezolanos para retratar
los acuerdos entre los adecos y los copellanos. Y aquí decimos que hay una conchupancia de 3. Mírenlo ahí. 10 reformistas, 10 PRDistas y 2 PLDistas, más o menos en la proporción de la militancia. Bueno, vamos a ver. La economía dominicana, los nuevos 600 millones de bonos soberanos en dólares. Tranque en el Senado por monto de los bonos. Eso es porque un grupo dijo que iba a ceder ya en la demanda de llevar los 600 millones, 750, pero hubo otro que se estancó y dijo, no, nosotros no cedemos. Y se pospuso para hoy el decidir. Vamos a ver qué va a salir de ahí. Vamos a ver. Las disparatadas inversiones públicas. Espacio pagado. Inauguran avenida Víctor Manuel Espaillat M. Yo no sé si es Manuel. Tú le pusiste el Manuel. Víctor el Víctor M. Espaillat M. Sí, es Mera. Sí, Espaillat Mera. Mera. Sí. Pero que yo no sé si él era Víctor Manuel. Es muy probable, pero es Víctor M. De todas maneras, quisimos traer esto por varias razones. Esta es la vía de acceso al famoso aeropuerto de Licey al Medio. Esa obra está hecha con dinero del Estado, pero va a dar acceso a un aeropuerto privado. Dicen ellos que el aeropuerto es privado. Siempre hemos dicho que todo eso se está haciendo con fondos del Estado. Lo que pasa es que lo han disfrazado de que eso es una inversión privada. El primer millón de pesos en la época en que el peso valía mucho más, que se lo entregó el presidente Joaquín Balaguer a Agripino Núñez Collado como cabeza del grupo promotor de ese disparate. Eso fue fondo del Estado. Entonces se formó un comité, se integró algo ahí y ese comité manejó los recursos para ese proyecto. Cambiaron de sitio, buscaron varios lugares, hasta que finalmente fueron a parar a donde está. Y eso siguió así, es decir, los fondos que fluyeron para ese proyecto vinieron de entidades que de alguna manera estaban siendo subsidiadas o promovidas por el Estado Dominicano. Pero se ha dicho siempre que eso es privado. Hoy, ¿cómo es que para un proyecto privado el gobierno se va a gastar la sumita de 155.656.858,26? Dice una crónica que parece que alguien se puso a hacer el ejercicio, que costó 71.200 pesos cada metro lineal. Bueno, multiplicado por 1000, eso significa 7 millones y pico cada kilómetro, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se justifica que se inviertan dineros del Estado para dar acceso a un aeropuerto que es privado? Es una pregunta sencilla que tenemos que hacer. Para nosotros eso no tiene absolutamente ninguna justificación. Y mucho menos para darle servicio a ese crimen ecológico que significa el aeropuerto del Licey al Medio. Más el disparate aeroportuario y aeronáutico, porque no tiene la seguridad de aproximación requerida. Y eso ha obligado a suspender muchísimos vuelos por razón de la neblina. Pero es que detrás de la neblina hay una señora cordillera y el día que venga un piloto medio distraído, ¿no? Detrás de la neblina se va a encontrar con la cordillera. Y ese día van a tener que apuntarse los promotores del proyecto, los primeros muertos. Mientras tanto, los vuelos se han desviado y eso ha salvado probablemente de algún desastre la operación del aeropuerto. Y ya ha tomado la decisión alternativa. Ahora nosotros nos preguntamos desde el principio, cuando las aerolíneas comiencen a utilizar ese aeropuerto y comiencen a tener problemas de seguridad, teniendo la opción de aterrizar en un aeropuerto seguro que se llama el aeropuerto de Gregorio Luperón, el sitio de la Unión en Puerto Plata, con las dos cabezas de la pista con aproximación sobre el mar,
¿A dónde creen ustedes que la sensatez les va a llevar a poner su operación? Pues lógicamente en Puerto Plata, y entonces habremos gastado todo este dinero para nada. Solamente porque había una gente obcecada con querer tener ese aeropuerto ahí, a como fuera lugar. Y sí, ahí está. Don Antonio Guzmán se opuso, y yo también me opuse. Todos nos opusimos. Los primeros 500 millones en bonos soberanos desvían fondos que usarían para mejorar las líneas de energía de la Corporación Dominicana de Electricidad. Esto es una situación que hace ya rato, primero que no se nos ha dado el informe final del uso de los fondos, pero ya se había publicado en la prensa que lo que se había utilizado como razón para una parte del monto, que era que se iban a utilizar en expansión de las líneas de transmisión, eso no se utilizó por parte de la CDE. Y hay que recordar que esa parte del Servicio Eléctrico Nacional está todavía y estará bajo el control del Estado Dominicano. Bueno, lo usaron para otra cosa y no sabemos para qué. Se dice que para pagar deudas a los... Eso es una presunción. Sí. Pero bueno, no sabemos, no nos han dicho. Hay casi una seguridad, pues se lo he oído decir a varios. Es que deben dar, oficialmente. Pero es que deben dar un informe de cómo se usaron los 500 millones de los bonos primero. Si lo dan arquitecto, usted sabe que van a decir que se emplearon en otra cosa, porque ya han dado esos informes, y esos informes han dicho cosas que no son. Pero no han dado, óyeme, Roger, no han dado el informe total de los 500 millones. Eso no lo han dado. Todavía había un saldo sin utilizar fuera del país. Qué sé yo cuántos millones. Entonces, esa es la situación. Nuevos préstamos, on top of that, como dicen allá. Banco Mundial prestará 110 millones para el saneamiento de la costa norte. Bueno, lo que pasa es que eso que se ve así, y ya hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con todo eso, es la intención de privatizar el agua y privatizar los servicios de alcantarillado y todo eso. Entonces quieren hacer un plan piloto allá en la costa norte, y entonces le están poniendo el caramelo de que le vamos a prestar 110 millones y además, decía la crónica, y le vamos a avanzar 10 millones, ¿no?, para hacer unos estudios preliminares. Todo eso es para que se comprometan a la privatización del agua. Yo quiero decirle al gobierno que no siga por ese camino. Este país está revolteado con el problema no resuelto de la electricidad. No le lluevan sobre mojado. Esa agua no la derramen, ¿eh? No la derramen. Subirá el salario mínimo en zona franca. Bueno, eso es un aspecto que no va a compensar la pérdida adquisitiva que ha tenido por la devaluación del peso. De modo que nosotros tenemos una serie de situaciones que vienen, como por ejemplo los productos aumentan de precio por alza del dólar. Los comerciantes pierden 150 millones a causa de la devaluación al disminuir su poder de reposición de inventario por créditos en manos de clientes por 700 millones. Es decir, la devaluación está teniendo un efecto devastador en la economía. Y nosotros nos preguntamos, ¿y el Banco Central hizo todo eso expresamente? ¿O era que no sabían lo que estaban haciendo? Que tampoco nos extrañaría. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat-Nanita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.